Hola a todos mariguayos XDDDDDD, bienvenidos a un nuevo vídeo. Empezaremos una nueva sección del canal en la que hablaremos de temas serios. Hoy hablaremos de un tema muy importante. El socialismo. El socialismo es un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad, organizada con todos sus integrantes, tanto de los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en los mismos. La RAE define el término socialismo así: sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica. Subsisten sin embargo criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la administración económica mediante el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad compleja, frente a la posibilidad de formas diferentes de gestión descentralizada de la colectividad socialista, tanto por vías autogestionarias como de mercado, así como mediante el empleo de pequeñas unidades económicas socialistas aisladas y autosuficientes. Existen también discrepancias sobre la forma de organización política bajo el socialismo para lograr o asegurar el acceso democrático a la sociedad socialista a clases sociales o poblaciones, frente a la posibilidad de una situación autocrática por parte de las burocracias administrativas. Las formas históricas de la organización social de tipo socialista pueden dividirse entre determinadas evoluciones espontáneas de ciertas civilizaciones de carácter religioso y las construcciones políticas establecidas por proyectos ideológicos deliberados. De estas se destaca la Unión Soviética. Origen de la palabra socialismo. Al parecer la palabra socialismo fue empleada por primera vez por el monje Ferdinando Facchini en 1766 para referirse a la doctrina de los que defendían el contrato social como el fundamento de la organización de las sociedades humanas. 20 años más tarde, otro autor italiano, Appiano Buonafede, volvió a utilizarla. Sin embargo, la palabra socialismo, en el sentido moderno del término, no aparece hasta 1830 en Gran Bretaña y en Francia, casi simultáneamente, para designar las ideas de los seguidores de Robert Owen y de Henri de Saint-Simon. El primer uso preciso del neologismo se suele atribuir al sansimoniano francés Pierre Leroux, quien en el número de octubre-diciembre de 1833 de la Revue Encyclopédique publicó un artículo titulado Del individualismo y del socialismo, aunque en él criticaba ambas doctrinas por considerarlas el resultado de la exageración de la idea de libertad, la primera, y de la idea de asociación, la segunda. Sin embargo, en una nota añadida a la reimpresión del artículo años más tarde escribió: desde hace algunos años, nos hemos acostumbrado a llamar socialistas a todos los pensadores que se ocupan de reformas sociales, a todos los que critican y reprueban el individualismo, y en este aspecto yo mismo, que siempre he combatido el socialismo absoluto, soy designado hoy como socialista. Soy socialista sin duda, si se quiere entender por socialista la doctrina que no sacrifica ninguno de los términos de la fórmula libertad, fraternidad, igualdad, unidad, sino que todos los aúna. Entre agosto de 1836 y abril 1838 Louis Reybaud publicaba en la Revue des Deux Mondes 3 estudios bajo el título de Socialistas modernos dedicados a Saint-Simon, a Charles Fourier y a Robert Owen, y en los que confirmaba que el término socialismo, en su sentido moderno, había surgido hacia 1830. Como ha destacado Jean-Paul Thomas, toda palabra nueva, responde a realidades nuevas. Las doctrinas sociales no surgen casualmente a principios del siglo XIX. Tienen como origen inmediato la revolución industrial y la miseria que le acompaña contraponen a la búsqueda egoísta del provecho la visión de una comunidad de productores ligados unos a otros por una solidaridad fraternal. Según este autor, las raíces del socialismo hay que buscarlas en las propuestas igualitarias de los grupos radicales de la Revolución Francesa, como la del enragé Jacques Roux, que escribió en 1793, denunciando los acaparamientos de los bienes de subsistencia. Los productos de la tierra, como los elementos, pertenecen a todos los hombres. El comercio y el derecho de propiedad no pueden consistir en hacer morir de miseria y de inacción a nuestros semejantes. Socialismo y comunismo. Unos 10 años después de la aparición de los términos socialismo y socialista surgieron en Francia las palabras comunismo y comunista, y su uso se difundió rápidamente. Etienne Cabet y el neobabuvista Jean-Jacques Piaget las emplearon de inmediato, y el adjetivo comunista fue usado para referirse a un banquete organizado por Piaget celebrado el 1 de julio de 1840 en las afueras de París, en el que participaron más de 1000 comensales, en su mayoría obreros, y en el que se defendió la necesidad de aplicar reformas que no fueran meramente políticas para alcanzar una igualdad real. En junio de 1843 el poeta alemán Heinrich Heine, quien desde hacía más de 10 años vivía en París, advirtió de su crecimiento. Los comunistas son en Francia el único partido que merece atención. Desde Francia los términos comunismo y comunista se difundieron por los estados alemanes y por Suiza, gracias al libro de Lorenz von Stein publicado en 1842 en Leipzig con el título El socialismo y el comunismo en la Francia de hoy, Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs. Wilhelm Weibling, August Becker y otros los utilizaron enseguida, y también por Gran Bretaña a través de otros canales.
Así el término comunismo fue sustituyendo progresivamente al originario de socialismo, o al menos se confundió con él. Según James Watt, en la década de 1840 comunista y socialista no eran términos completamente equivalentes, ya que los comunistas se distinguían por unas ideas que en ellos estaban más claramente afirmadas que en los socialistas, como la realidad de la lucha de clases de la que se derivaba la necesidad de la revolución, la conquista del Estado para alcanzar la nueva sociedad, pues para cambiar al hombre había que cambiar el régimen económico y social en el que vivía, como lo advirtió el neobabuvista Theodore Herzl cuando criticaba a los que creían que para modelar al hombre a su gusto bastaría proponérselo de un modo testarudo y enérgico. Estas diferencias fueron las que motivaron que Karl Marx y Friedrich Engels adoptaran el término comunista y no el de socialista para llamar a la liga que fundaron en 1847 y al manifiesto de la misma hecho público al año siguiente. Engels explicó en 1890 que en aquellos años la parte de los obreros que, convencida de la insuficiencia de las revoluciones meramente políticas, exigía una transformación radical de la sociedad, se llamaba entonces comunista, mientras que la mayoría de los que se hacían llamar socialistas se hallaban fuera del movimiento obrero y buscaban apoyo más bien en las clases instruidas, y como nosotros ya en aquel tiempo sosteníamos muy decididamente el criterio de que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma, no pudimos vacilar un instante sobre cuál de las dos denominaciones procedía a elegir. Después de 1848, los términos socialismo y comunismo se afirmaron y se superpusieron, identificándose en unos períodos y diferenciándose en otros, y también se utilizaron para caracterizar etapas de desarrollo histórico distintas. El sociólogo francés Émile Durkheim afirmó que en el comunismo, a diferencia del socialismo, la contribución a la producción común era libre y no planificada, mientras que el consumo se vivía en común. Poco después, Lenin en el Estado y la Revolución 1917 utilizó la palabra socialismo para referirse a la primera etapa en la consecución de la sociedad sin clases, o comunismo, caracterizada por la organización colectiva de la producción y la distribución, en tanto que el consumo seguiría siendo particular. Según el marxismo, en un sistema socialista, al establecerse la propiedad social colectiva de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital y con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado, una forma de explotación por vía económica. Por lo tanto, el socialismo constituye el primer paso para la extinción de las clases sociales o comunismo, dando así por superada la lucha de clases como motor del progreso histórico. Socialismo como movimiento político por extensión se define como socialista a toda doctrina o movimiento que aboga por su implantación. Frecuentemente existen diferentes movimientos políticos que adoptan el título de socialismo. Desde aquella fecha existen ideas de búsqueda del bien común e igualdad social, hasta los proyectos reformistas de construcción progresiva de un Estado socialista en términos marxistas, o las variantes pre- y post-marxistas de socialismo, sean obreristas o nacionalistas, o el intervencionismo, conceptos de socialismo o de sus métodos que pueden variar drásticamente según varíen los interlocutores políticos y que algunas veces se distancian en mayor o menor medida de su etimología: estatistas, nacionalistas, marxistas, cooperativistas, corporativistas gremiales clásicos, corporativistas de Estado o fascistas, socialistas de renta, socialistas de mercado, mutualistas, socialdemócratas modernos, etc. El socialismo continúa siendo un término de fuerte impacto político, que permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para, o en función de, una clase trabajadora organizada originariamente sin un orden económico propio, y para el cual debe crearse uno público por vía del Estado o no, ya sea mediante revolución o evolución social o mediante reformas institucionales, con el propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras. Idea esta última que no era originaria del ideario socialista sino del comunista y cuya asociación es deudora del marxismo-leninismo. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo sino más bien a los principios que se persiguen. Existen diferencias entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo en que están unidos por una historia en común que tiene sus raíces en el siglo XIX, en las luchas de los trabajadores siguiendo los principios de solidaridad y vocación a una sociedad igualitaria, con una economía que pueda, desde su punto de vista, servir a la totalidad de la población en vez de a unos pocos. Por otro lado, el significado de facto del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Así, en el marxismo-leninismo el socialismo es considerado como la fase previa al comunismo, mientras que en la socialdemocracia con el término de socialismo se alude a la redistribución de la riqueza mediante la aplicación de un sistema fiscal progresivo. Historia. La influencia de la Ilustración y el socialismo utópico. Inglaterra fue una de las dos cunas del socialismo utópico. Existen dos causas importantes que dan al socialismo utópico inglés su carácter peculiar: la revolución industrial, con su cortejo de miserias para el naciente proletariado, y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia, la economía política, concepto asociado a la búsqueda de dominio titular de las ciencias políticas. En Francia tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra.
Su primer representante fue el conde Henry de Saint-Simon, considerado por Engels el creador de la idea en estado embrionario que sería utilizada por todos los socialistas posteriores. Propuso la Federación de Estados Europeos, como instrumento político para controlar el comienzo y desarrollo de guerras. Al mismo tiempo, Charles Fourier concibió los falansterios como unidades humanas regidas por normas de libre albedrío e ideologías económicas socializadas. Los debates entre los socialistas clásicos. Poco después aparece la teoría comunista marxista que desde una teoría crítica del comunismo, desarrolla una propuesta política, el socialismo científico. Karl Marx postula en una de sus obras la diferenciación entre valor de mercado y valor de cambio de una mercancía y la definición de plusvalía, siendo estas sus mayores contribuciones a la economía política. No obstante, los economistas modernos no utilizan estos conceptos del mismo modo que lo hacen los seguidores de la escuela marxista del pensamiento económico, argumentando que la teoría expuesta por Marx no contempla la interacción total de la ciencia económica y se ve parcializada por el comunismo. Entre los socialistas hubo una muy pronta división entre marxistas y anarquistas, los cuales eran la esencia más cercana a la ideología marxista. El marxismo como teoría recibió muchas críticas, algunas de ellas constituirán durante muchas décadas la base ideológica de la mayoría de partidos socialistas. Más tarde, a raíz de la Revolución Rusa y de la interpretación que le dio Lenin, el leninismo se convertiría en foco de admiración de los partidos comunistas, agrupados bajo la Tercero Internacional. La teoría marxista se construye conjuntamente con el anarquismo. El anarquismo se podría inscribir dentro de los conceptos tempranos del socialismo, que como ideal busca que las personas decidan sobre sus vidas libre e independientemente. La abolición del Estado y de toda autoridad, exaltando al individuo. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por ejemplo el seguro social. El socialismo en el siglo XX. El socialismo alcanzó su apogeo político a finales del siglo XX en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, estados comunistas de Asia y del Caribe. Durante la segunda mitad del siglo XX fue de gran importancia para el llamado bloque socialista, conjunto de los países controlados por Unión Soviética tras la contraofensiva en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, donde la URSS impuso sistemas de gobierno socialistas dependientes. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión militar ideológica entre el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, y el capitalista, encabezado por Estados Unidos, desembocó en un enfrentamiento político que se conocería como Guerra Fría. Se conoció de ella extraoficialmente y fue la competencia por la superioridad en todos los aspectos y lograr así el dominio completo pero no directo de la mayor cantidad de países. Culminó con la disolución política de la URSS, tras una crisis agravada por su situación económica y política y fuertes presiones externas, acompañada de una pronunciada crisis en los demás estados socialistas, principalmente los europeos. El socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través de Heinz-Dieterich Stefan 22. El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un discurso por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005, desde el UP Foro Social Mundial. En el marco de la Revolución Bolivariana, Chávez señaló que para llegar a este socialismo habrá una etapa de transición que denomina como democracia revolucionaria. Hugo Chávez expresó: hemos asumido el compromiso de dirigir la revolución bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad, en un discurso a mediados de 2006. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, dijo Chávez, debemos transformar el modo del capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día.